¿Puedo cantar? Yo canto, le canto a la vida. Bueno, pues mira, voy a cantar un mantra que siempre digo esto, no sé exactamente lo que significa, pero da igual, porque sé cómo me siento cuando lo canto. Y es más, cuando vivía en India, en Mysore, yo iba a tomar clases de sánscrito y aprendía los Yoga Sutras. Y el maestro, Mr. B, siempre yo le preguntaba, ¿y esto qué quiere decir? Y tradúceme esto y explícame este sutra. Y él siempre amablemente, pacientemente me decía, oh, vosotros occidentales todo queréis saber con la mente. El sánscrito, los sutras, se entienden con el corazón y cuando estás preparado para entender el significado se revela en tu corazón como una flor de loto que se abre. Vasudevendra Yogindra Radvayan Pradam Guru Mumukshunam Hitartaye Tattvabodo Vediyate Om Tat Sat. La soledad es un gran tema y sentirse sola también. El tipo de vida que llevo en Formentera, en la isla más chiquitita de las Islas Baleares, la soledad es como tu mejor compañera. Sí me siento muy, muy, muy sola, profundamente sola, muchos meses al año, en invierno. Y al comienzo de sentir esta solitud tan grande, al principio me daba miedo, me daba vértigo y un poco de ansiedad. Era algo desconocido, vivimos en un mundo muy bullicioso, con mucho ruido, con mucha actividad y parece que tenemos que estar siempre rellenando nuestro día de sonido, de cosas, de actividades, de gente. Entonces ese primer encuentro con la soledad, con la solitud, bueno, me asustó. Hasta que poco a poco me fui entregando a estos momentos de silencio y soledad cada vez más y cada vez sintiéndome más a gusto en este silencio y llegando a puntos tan profundos de estar conmigo misma que descubrí que en las profundidades de este silencio-soledad están los mensajes, está la claridad, está la guía, está poderse escuchar a una misma. Y ya, no solo a una misma, pero cuando ya conectas contigo mismo, es poder escuchar también los mensajes del universo, de la existencia, de tus guías. Lo que parecía al comienzo algo negativo, ¿no? La soledad está muy mal visto, resultó ser la medicina. Y es más, ahora la necesito cada día buscar esos momentos de silencio y poder recogerme en soledad. Ahora lo necesito, algo que me daba mucho miedo. Ahora es parte de mi día. Cuando es forzada, claro, da miedo, da ansiedad. No nos gusta sentirnos solos en este mundo, sin referencias, sin grupos, sin comunidad. Es angustioso. Más esta soledad te va llevando a la solitud, ¿no? En esos momentos que te encuentras solo, sola, buscar las herramientas para gestionar esas sensaciones de angustia en la soledad, que nos da tanto miedo, e ir dando los pasos hacia la solitud. A mí, por supuesto, me ha ayudado el yoga, la meditación, todos los retiros que puedo haber coleccionado en mi vida, y maestros, y terapias, y sanaciones, y yoga nidras, todo me ha dado como una dirección para poder pasar de la soledad no buscada, sino impuesta, también en mi caso por vivir en una isla tan pequeña donde el invierno es un invierno duro y solitario,
pues bueno, acordarme de que tengo herramientas, de que sé cómo gestionarme emocional, mental y físicamente, entonces aplicar todo lo que el yoga me ha enseñado, en la meditación me ha enseñado, para dar esos pasitos de la soledad hacia la solitud, querida, integrada, y ahora la busco. No veo que la gente roce ni por asomo la soledad ni la solitud. Hay pánico. En mi día a día no lo veo. La gente huye, y no me gusta hablar en general, pero es lo que veo y siento, esa huida masiva de intentar por todos los medios huir de la soledad-solitud en general. Claro, luego hay casos en el que pues sí se transforma. Sí, sinceramente creo que no hay un estado de humildad y paz como para entrar en la solitud, ni integrarla. Pero bueno, tratar de inspirar, tratar de dar ejemplo también, ¿no?, a los alumnos que vienen a clase o a la gente que se acerca a tu vida, que no siempre son alumnos, a veces pueden ser amigos, familiares, gente que te ve y siente la necesidad de acercarse a ti para explicarte por lo que están pasando, por sus procesos y neurosis. Entonces tratar, sobre todo desde el ejemplo, pues inspirar, guiar, acompañar, desde la escucha, desde el abrazo, desde la paciencia, la compasión, todo lo que nos enseña el yoga. Aplicarlo en realidad al día a día, a la vida. Y la escapada es lo que nos han enseñado en la sociedad que hemos construido, y todos estamos incluidos en esta sociedad. Yo, la primera. Parece que es un mecanismo, ¿no? Huir, escapar, es automático. Lo hemos aprendido desde niños y es lo que nos sale automática y naturalmente. Cuando algo nos impresiona, nos da miedo, nos asusta, el mecanismo es pues huir, llenarte de cosas o cosas físicas o cosas, bueno, llenar, buscar, llenar. Moverse, viajar, salir, correr, bueno, distracción. Este es algo que hacemos todos, hasta que supongo que la vida pues en algún punto te para, con lo que sea, un proceso, una enfermedad, una situación familiar. Entonces es ahí donde empieza el momento de integrar y ir hacia la solitud, que es sanadora, y cuando te vas atreviendo a entrar pasito a pasito en esa solitud, que ahora, como bien he dicho, es buscada, bueno, pues vas viendo que allí hay paz, que hay calma, que hay silencio, y que como a contrapunto del escapismo y la velocidad a la que vivimos, ese momento de entrar en la solitud ya buscada y deseada es como tu templo interno, y ya vas a buscar momentos en tu día para que exista ese santuario interior, ese silencio. Yo sufro de exceso de solitud, ya he caído en ese pozo de silencio y en mi caso concretamente me cuesta mucho salir de ahí. Me cuesta socializar, bueno, no es que me cuesta, me adapto a todo, pero es cierto que ahora, como si pudiera elegir, tengo más tendencia a ir hacia el silencio, hacia la solitud, que hacia lo social, ¿no? Entonces me venía a la mente, mientras me hacías la pregunta, me venía a la mente lo del punto medio. O sea, el camino del centro, ni obsesionarse, ni buscar la solitud a toda costa porque ya has experimentado el elixir de la vida en el silencio, ni perderse en lo social o, anteriormente, en la pregunta de antes, me he olvidado de decir también la gran distracción del medio social, ¿no? El social media, las pantallas que han venido a ayudarnos con el escapismo. Entonces, ¿dónde está el punto medio, Oriol? El punto medio hay que encontrarlo. Hay que experimentar la solitud máxima y esa integración total de tu ser en el silencio para, bueno, luego también darte cuenta que somos seres sociales, que necesitamos al otro, que necesitamos la sociedad, ser creativos, comunicativos, y cada uno tiene que encontrar su punto medio. El yoga nos ayuda. La huida, la escapada de la soledad y de la solitud. La huida y la escapada es lo que nos han enseñado en la sociedad que hemos construido, y todos estamos incluidos en esta sociedad. Yo, la primera.
parece que es un mecanismo, ¿no? Huir, escapar, es automático, lo hemos aprendido desde niños.